Libro El secreto de las eras, parte 2. Secreto número 2. Ambición y deseo, dos claves para el éxito. Capítulo 2. ¿Cómo despertar una ambición intensa? Ambición. ¡Qué palabra tan gloriosa! Su sonido mismo despierta nuestras energías y hace que sintamos la inspiración para ponernos a hacer cosas, a tener éxito, a crear, a lograr. Y a todo esto, ¿qué es realmente la ambición? Es más que un mero entusiasmo por las cosas. Es el deseo arraigado de materializar ciertos ideales que existen en la mente como imágenes mentales. Antes de que una persona pueda lograr algo, debe tener ambición, y antes de que pueda sentir ambición, debe poseer el hambre precedente que hace que manifieste la ambición con la cual satisfacerla. Así pues, cualquier cosa que estimule esta hambre mental, despertará la ambición y creará el entusiasmo por la acción y el logro. ¿Y cómo puede producirse esa hambre mental? Existe una ley psicológica que subyace a esta hambre mental, que se manifiesta como ambición. Esa ley es, para que se manifieste el hambre mental, deben presentársele ideales a la imaginación. Así como los jugos gástricos del estómago pueden ser estimulados y hacer que fluyan porque se ha visto, olido o pensado en comida, así esta hambre mental se produce por ver, pensar o tener una idea de las cosas necesarias para su satisfacción. Si estás contento con tu vida presente y no quieres nada mejor, esto se debe principalmente a que no conoces nada mejor, no has visto nada mejor. No has escuchado hablar de nada mejor, o eres mental y físicamente flojo. El salvaje e ignorante que busca labrar la tierra con una vara afilada no puede desear un arado de acero u otras herramientas agrícolas si no las conoce. Simplemente se mantiene trabajando a la vieja usanza, como lo hacían sus predecesores, y no siente ningún deseo de implementar algo mejor. Sin embargo, tarde o temprano alguien viene con un arado de acero y nuestro salvaje queda con la boca abierta cuando ve esa maravilla. Si se trata de un salvaje con discernimiento, comienza a nacer en él un interés y observa cuánto mejor ese instrumento realiza la tarea en comparación con cómo lo hace su rudimentaria vara afilada. Si se trata de un salvaje progresista, comienza a desear tener uno de esos extraños implementos, y si lo desea con la fuerza suficiente, comienza a experimentar una sensación nueva y extraña de hambre mental por dicho instrumento, misma que si es lo suficientemente fuerte, hace que florezca su ambición. Y este es el punto crítico. Hasta este momento él ha sentido un fuerte deseo previo a la ambición, pero ahora, con el surgimiento de la ambición, surge también la voluntad, y eso es la ambición, una fuerte voluntad despertada por un fuerte deseo. Sin estos dos elementos no puede haber ambición. El deseo sin voluntad no es ambición. Una persona puede desear algo muchísimo, pero sin una voluntad suficientemente fuerte como para cooperar activamente con el deseo, su ambición morirá antes de haber nacido. Y aunque nuestra voluntad sea tan fuerte como el acero, si no existe un deseo intenso que la anime y la inspire, no se manifestará como ambición. Para poder manifestar la ambición plenamente, primero debemos desear con avidez aquello que queremos tener. No se trata simplemente de quererlo o anhelarlo. Se necesita un hambre feroz, entusiasta, incontenible, que requiere ser satisfecha. Y luego debemos poseer una voluntad suficientemente fuerte como para salir y obtener aquello que el deseo está demandando. Estos dos elementos constituyen la actividad de la ambición. Mira a tu alrededor a los individuos exitosos que hay en el mundo, en cualquier campo de actividad y esfuerzo humano, y verás que todos ellos poseen una ambición fuertemente desarrollada. Poseen el ansia feroz del deseo de obtener cosas y la firme voluntad que no tolerará ninguna interferencia con la satisfacción del deseo. Estudia la vida de Julio César, de Napoleón y de sus contrapartes modernas, los capitanes de la industria del siglo XXI, y verás
en sus ojos la mirada de esta feroz ambición ardiendo intensamente en ellos. El problema con la mayoría de las personas es que se les ha enseñado que deben tomar lo que se les da y contentarse con eso. Sin embargo, así no es como trabaja la naturaleza. La naturaleza implanta en cada ser vivo un deseo intenso por aquello que es necesario para su bienestar y nutrimento, y una fuerte voluntad para satisfacer ese deseo natural. En todos los aspectos de la naturaleza puedes ver esta ley en acción. Las plantas y los animales la obedecen y no tienen miedo. Sin embargo, el hombre, a medida que fue ascendiendo por la escala de la evolución, al tiempo que veía la necesidad y la ventaja de restringir y refrenar ciertas tendencias y deseos, mismos que si satisfacía libremente, le producirían daño a él y a la sociedad, se ha ido al otro extremo. Al cortar las ramas secas del deseo, se ha llevado de paso algunas ramas vivas, es decir, la mayoría de los hombres lo han hecho, y esas pocas no se han extendido ni se han hecho llegar las cosas buenas de la vida, arrojando a los demás la médula y las obras. No obstante, los hombres sabios, sensatos y fuertes de la actualidad están ahora extendiéndose para utilizar la ley y están realizando grandes cosas gracias a ella. Cuando los muchos utilicen la ley, los pocos dejarán de ser los únicos poseedores de las buenas cosas de la vida, mismas que desafortunadamente muchos de ellos han mal usado. Cuando el secreto sea conocido por la mayoría, el mal será erradicado y la buena voluntad lo superará. Por lo tanto, no tengas miedo de actuar con valentía y clamar: quiero esto y voy a obtenerlo. Es mi herencia divina y le exijo a la ley que me la dé. Sea ambicioso para alcanzar el éxito financiero, porque esa es la meta por la cual estás trabajando. ¿Cómo encender el fuego del deseo? Podemos comparar el deseo con el fuego que arde intensamente por debajo de un receptáculo que contiene agua, misma que representa a la mente. A menos que el fuego del deseo arda intensamente y transmita su calor al agua o la mente, no habrá nada más que agua. Sin embargo, permite que el fuego manifieste su energía y calor ardiente, y verás que el agua se convertirá en vapor que hace girar enormes ruedas y hace funcionar maquinarias poderosas, y de hecho, hace que las cosas sucedan. Somos propensos a olvidar las causas que se han puesto en movimiento para que se produzca el vapor y nos maravillamos, nos sorprendemos y nos admiramos por el poder y el efecto del vapor manifestado. Sin embargo, para poder tener una idea correcta acerca de esto en nuestra mente, debemos tomar en cuenta el agua de la mente y el fuego del deseo. La mente está bien representada por el agua, pues es inestable, cambiante, se pone en movimiento y produce remolinos, tormentas, pequeñas olas y estanques tranquilos. Y el deseo está bien representado por el fuego, pues es ardiente, caliente, fuerte, y cuando se manifiesta de manera apropiada invariablemente actúa sobre el agua-mente y produce la voluntad vapor, que puede ser aprovechada para el logro de cualquier tarea y para mover el material necesario para nuestros planes. Por supuesto, mantén el fuego del deseo ardiendo intensamente bajo la cantidad y grado apropiado del vapor de la voluntad y luego aplícalo para el logro de tus tareas cotidianas. Si permites que los fuegos del deseo ardan a baja intensidad o queden obstruidos por las cenizas de las cosas pasadas que hace mucho se extinguieron y resultaron inútiles, descubrirás que estos fuegos estarán como están la mayoría de las personas que son como teteras que hierven a fuego lento y no logran nada, a menos que quieras algo con todas tus ganas y manifiestes ese deseo en la forma de una poderosa fuerza impulsora. No tendrás voluntad alguna con la cual lograr nada. No solo debes querer hacer algo o poseer algo, sino que debes desearlo con fuerza. Debes desearlo tal y como una persona hambrienta desea un pan, y como un hombre que se está ahogando desea el aire. Si tan solo despertaras en ti ese deseo feroz, ardiente e insaciable, pondrías en movimiento una de las fuerzas mentales más poderosas de la naturaleza.
¿Qué es esa gran fuerza impulsora que has sentido en tu interior cuando has realizado un enorme esfuerzo por llevar a cabo algo? ¿Acaso no es la fuerza impulsora e incansable de tu ser que conoces como deseo? ¿Acaso lo hiciste simplemente porque pensabas que era lo mejor o porque sentías dentro de ti una fuerte sensación de que deseabas hacerlo o poseerlo de la manera más poderosa posible? ¿Acaso no sentiste esta intensa fuerza del deseo surgiendo en tu interior e impulsándote a la acción? El deseo es la gran fuerza motriz de la mente, aquello que incita a la acción, a la voluntad y los poderes del individuo. Se encuentra en la base de toda acción, sentimiento, emoción o expresión. Antes de que hagamos un esfuerzo por hacer algo o poseer algo, primero debemos desear hacerlo, y en la medida en la que ese desear hacerlo se sienta, en esa misma medida se dará nuestra respuesta. Antes de que podamos despertar la ambición, debe existir un deseo intenso. Antes de que podamos manifestar la energía, debe existir un fuerte deseo que nos impulse. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la diferencia entre los fuertes y los débiles en la humanidad radica principalmente en una cuestión de deseo? El grado de deseo se manifiesta en los distintos grados de fuerza y debilidad. Los individuos fuertes de la raza humana están llenos de deseos intensos de hacer esto o poseer aquello. Están llenos del intenso deseo creativo que hace que construyan, creen, transformen, cambien y muevan. No son solo los frutos de sus esfuerzos los que los alienta, sino que es ese deseo insistente que surge a partir de su deseo creativo lo que los impulsa. No tengas miedo de permitir que tu deseo por el éxito financiero arda intensamente. Mantén lejos las cenizas de los fracasos, desilusiones y desánimos del pasado, de modo que puedas tener un nuevo respiro. Mantén el fuego del deseo ardiendo intensa, ferviente y constantemente. No te distraigas con las cosas externas, mas recuerda que el deseo concentrado es lo que genera la mayor fuerza que produce vapor. Mantén tu mente fija en aquello que quieres y sigue demandando aquello que te pertenece, pues es tuyo. La provisión universal es suficiente para todas las necesidades de todos los seres humanos, pero solo responde a la exigencia insistente y el deseo firme. Aprende a desear cosas con firmeza y no descanses ni te contentes con un simple anhelo. El deseo crea la actitud mental, desarrolla la fe, alimenta la ambición y despliega los poderes latentes y se inclina directa y ciertamente hacia el éxito. Permite que el deseo fuerte y dominante de tener una independencia financiera se apodere de ti, desde la punta de tus pies hasta la punta de tus cabellos, y siente cómo brota por todo tu cuerpo, y luego no te detengas hasta que alcances tu meta. Capítulo 3. El deseo. La primera ley de la ganancia. Si tuvieras un anillo de los deseos, ¿qué es lo que desearías? ¿Riquezas? ¿Honores? ¿Fama? ¿Amor? ¿Qué es lo que deseas por encima de todo en la vida? Sea lo que sea, puedes tenerlo. Cualquier cosa que desees con todo el corazón, con un propósito definido, puedes tenerlo. Sin embargo, el elemento primordial y más importante consiste en saber qué es eso que deseas. Antes de que puedas obtener lo que tu corazón desea, debes tenerlo claramente fijo en tu imaginación. Puede sonar paradójico, pero pocas personas saben lo que quieren. La mayoría de ellas tienen una idea vaga y esperan, como mi Cowber, que algo surja. Están tan enfrascados en su lucha que se han olvidado, si es que alguna vez lo supieron, ¿por qué están luchando? Son como el hombre que se está ahogando. Utilizan muchas veces la energía que les permitiría llegar a algún lado, pero la desperdician en esfuerzos vanos, sin un pensamiento de por medio, sin dirección, agotándose sin llegar a ningún lado. Nota del autor. Wilkins Micawber es un personaje de la novela de Charles Dickens. David Copperfield, quien era pobre pero tenía la esperanza optimista de que algo bueno surgiera.
Fin de la nota. Debes saber qué quieres antes de que tengas la oportunidad de obtenerlo. Tienes un mensajero a García, infalible en el genio de tu mente, pero debes ser tú quien formule el mensaje. Aladino habría tenido muy pocas posibilidades de obtener algo de su genio si no hubiera tenido claramente en su mente aquello que deseaba que el genio le diera. En lo que respecta al reino de la mente, el reino en el cual todo es poder práctico, puedes poseer lo que tú quieras inmediatamente. Simplemente tienes que reclamarlo, visualizarlo, creer en ello, para que se manifieste en la realidad. Puedes tomarlo, pues el genio de tu mente puede otorgarte poder sobre las circunstancias, la salud, la felicidad y la prosperidad, y todo lo que necesitas para ponerlo a trabajar es un deseo intenso y firme. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Pues bien, regresemos por un momento al principio. Has sido infectado con esa insatisfacción divina hacia el estado de las cosas tal y como son, que has sido responsable de todos los grandes logros de este mundo. De otra manera no habrías llegado tan lejos en este libro. Tu corazón tiene hambre de algo mejor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, sabiduría correcta, pues ellos serán saciados. Estás cansado de las preocupaciones y el trabajo monótono, cansado de la aburrida rutina y de las tareas diarias que no te llevan a ninguna parte. Estás cansado de los pequeños padecimientos y enfermedades mezquinas que aparentemente se han convertido en el destino del hombre aquí en la tierra. Siempre hay algo en tu interior que te impulsa a cosas más grandes, que no te permite estar en paz ni descansar, ni te da la oportunidad de ser holgazán. Es ese mismo algo que llevó a Colón a cruzar el océano. Es lo que llevó a Aníbal a cruzar los Alpes, lo que llevó a Edison a pasar de un chico que trabajaba en los trenes a ser el mago de los inventos del siglo pasado, lo que llevó a Henry Ford de ser un pobre mecánico a la edad de 40 años a convertirse probablemente en el hombre más rico del mundo a la edad de 60. Ese algo dentro de ti se la pasa diciéndote que puedes hacer cualquier cosa que quieras hacer, ser cualquier cosa que desees ser, tener cualquier cosa que desees tener, y tienes la ligera sospecha de que podría estar en lo cierto. Ese algo dentro de ti es tu yo superior, la parte que compartes de la mente universal, el genio de tu mente. Los hombres lo llaman ambición. Y Arthur Brisbane escribió: dichoso el hombre de quien el demonio de la ambición utiliza y dirige en la vida. Este pequeño y maravilloso entrenador es el mejor conductor de todo el mundo y de toda la historia. Dichoso tú, si él es tu conductor, te mantendrá en movimiento hasta que hagas algo valioso y te tendrá trabajando, corriendo y avanzando. Así es como un verdadero hombre o mujer debería ser conducido. Este es el pequeño demonio que trabaja en la mente de los hombres, que hace que la sangre les hierva con tan solo pensar en alcanzar un logro, y lo que hace que el rostro se sonroje y palidezca cuando se piensa en el fracaso. Todos tenemos a este demonio como conductor, al menos durante nuestra juventud. Desafortunadamente a la mayoría de nosotros nos abandona como cosas pobres y sin esperanza, a quienes no vale la pena conducir para el momento en el que alcanzamos los 25 o los 30 años. ¿Cuántas personas ven en retrospectiva su adolescencia cuando fueron amarradas al tren de la vida con la ambición de tener un conductor, cuando no podían esperar que pasaran unos años para que llegara la oportunidad? El deber de la ambición es conducir, y tu deber consiste en mantener la ambición viva y conduciéndote. Si no estás haciendo nada, si no hay conducción, si no hay prisa, si no hay trabajo, puedes contar con que no habrá resultados. No habrá mucho que valga la pena en los años por venir. Aquellos que están destinados a ser los grandes hombres y mujeres de aquí a 20 años, cuando la mayoría de nosotros no seamos nadie, son aquellos a quienes este demonio está conduciendo incansablemente, implacablemente a través del clima caluroso y el clima frío, en la madrugada
y a altas horas de la noche. Dichoso tú si ese demonio de la ambición te ha amarrado y te está conduciendo. Supongamos que has tenido desilusiones y decepciones en el camino. Supongamos que el punto clave de tu ambición ha quedado borrado. Recuerda que no hay obstáculo que no pueda ser superado. Y si dependes en menor medida del 10% de tus capacidades que residen en tu mente consciente, y dejas más al 90% que constituye tu subconsciente y supraconsciente, puedes vencer todos los obstáculos. Recuerda esto, no existe condición tan desesperada, ni vida tan acabada que la mente no pueda redimir. Toda condición adversa es simplemente una carencia de algo. Como sabes, la obscuridad no es real, es simplemente una falta de luz. Enciende la luz y la obscuridad desaparece. Se desvanece instantáneamente. Del mismo modo, la pobreza es simplemente una falta de provisión necesaria. Encuentra los caminos de tu provisión y tu pobreza se desvanecerá. La enfermedad es simplemente ausencia de salud. Si te encuentras en perfecta salud, la enfermedad no puede hacerte daño. Los doctores y las enfermeras andan entre los enfermos sin miedo, y como regla sufren menos enfermedades que el hombre o la mujer promedio. Así es que no hay nada que tengas que vencer, simplemente tienes que adquirir algo y la mente siempre puede mostrarte el camino. Puedes obtener de la mente cualquier cosa que desees si aprendes a hacerlo. Creo que podemos tener la certeza de que podemos hacer y ser prácticamente todo lo que deseemos ser y hacer. Dice Farnsworth en Psicología Práctica, y los psicólogos en todo el mundo han expresado ese mismo pensamiento en 1000 maneras distintas. No es la voluntad, sino el deseo. Dice Charles W. Mears, lo que gobierna al mundo. Sin embargo, dirás, he tenido muchísimos deseos toda mi vida. Siempre he querido ser rico. ¿Cómo explicas la diferencia entre mi riqueza, mi posición y mi poder y el de las personas ricas que me rodean? El secreto mágico. La respuesta es, simplemente nunca has enfocado tus deseos en un gran deseo dominante. Tienes innumerables deseos moderados. Moderadamente deseas ser rico, moderadamente deseas tener una posición de responsabilidad e influencia y poder viajar a voluntad. Los deseos son tantos y tan variados que entran en conflicto unos con otros y no llegas a ningún lado en particular. Careces de un deseo intenso, para cuyo cumplimiento estés dispuesto a subordinar todo lo demás. ¿Sabes cómo es que Napoleón ganó con tanta frecuencia batallas frente a un enemigo numéricamente superior? Concentrando a sus hombres en el punto real de contacto. Su artillería era a menudo mucho menor que la del enemigo, pero logró mucho más que el enemigo, porque en lugar de dispersar el fuego, concentró todo en el punto de ataque. El tiempo que ocupas en soñar y anhelar sin un objetivo podría lograr maravillas si se concentrara en un solo objetivo definido. Si alguna vez has tomado una lupa y has dejado que los rayos del sol pasen a través de ella sobre algún objeto, sabes que si los rayos se dispersan en diferentes puntos no logran nada. Sin embargo, concéntralos en un solo punto y observa cómo pronto se producirá algo. Ocurre lo mismo con tu mente. Tienes que concentrarte en una idea a la vez. ¿Pero cómo puedo aprender a concentrarme?, preguntan muchas personas. La concentración no es algo que deba ser aprendido. Es simplemente algo que hay que hacer. Te concentras cuando te interesas lo suficiente en algo. Interésate tanto en un juego de pelota que des de brincos de emoción, que des unas palmadas de alegría en la espalda de alguien que jamás hayas visto, que abraces a la persona que tienes más cerca. Eso es concentración. Queda tan absorto en un juego emocionante o en una película que ni siquiera te percatas de que la orquesta está tocando o que hay personas a tu alrededor. Eso es concentración, y esa es toda la concentración que existe.
Interesarse tanto en algo que no pongas atención a nada más de lo que ocurra a tu alrededor. Si deseas algo con la suficiente fuerza, no necesitas preocuparte por tu capacidad de concentrarte en ella. Tus pensamientos simplemente se centrarán de manera natural en ella, como abejas en la miel. En sus experimentos en la Universidad de Duke, el Dr. J. B. Rhine ha mostrado que la mente puede, en definitiva, tener influencia sobre los objetos inanimados, pero solo cuando existe un interés o deseo intenso. Cuando el interés del sujeto se distraía, cuando dejaba de concentrar su atención, no tenía poder sobre dicho objeto. Era solo cuando le daba toda su atención, cuando concentraba toda su energía en él, que obtenía resultados exitosos. El Dr. Rhine ha probado, a través de experimentos físicos, lo que la mayoría de nosotros siempre hemos creído, que existe un poder por arriba y por encima del poder meramente físico de la mente o el cuerpo, que a través de la concentración o el deseo intenso podemos conectarnos con ese poder y que una vez que lo hacemos nada es imposible para nosotros. El hombre ya no está a merced del azar o del destino, puede controlar su propio destino. La ciencia finalmente está probando lo que la religión ha enseñado desde el principio, que Dios dio al hombre el dominio y que solo tenemos que comprender y utilizar este dominio para convertirnos en los amos de nuestro destino, en capitanes de nuestra alma. Así pues, mantén en tu mente las cosas que más deseas, afírmalas, cree en ellas como hechos ya consumados. Permíteme citar una vez más las palabras del Maestro, porque no hay nada más importante que recordar en todo este libro. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Una vez más insisto, la parte más importante es, crean que lo recibirán. Tu mente subconsciente es extremadamente susceptible a la sugestión. Si en verdad puedes creer que has recibido algo, imprimes esa creencia en tu mente subconsciente, la cual a su vez la transfiere a la supraconsciencia, como forma parte de la mente universal y comparte todo el poder de esa mente universal. Lo único que tiene que hacer es poner la fuerza creativa que la rodea en el molde de tu pensamiento y hacer que se manifieste el objeto. El Padre que mora dentro de mí, Él hace las obras. Tu mente responderá a tu deseo en proporción exacta a aquello en lo que tú crees. Según tu fe, así te sea hecho. Las personas que viven en lugares hermosos, que tienen abundante dinero para gastar, que viajan en yates y autos finos, son en su mayoría personas que comenzaron por lograr algo definido. Tenían una meta clara en su mente, y todo lo que hacían se centraba en esa meta. La mayoría de las personas simplemente avanzan sin prisa por un camino, llevando a cabo la misma vieja rutina día tras día, ganándose la vida a duras penas, sin ningún deseo definido más que la vaga esperanza de que algún día la fortuna les caiga en las manos. La fortuna no juega a menudo esas bromas. Ese tipo de vida no es mejor que la que viven los animales. Trabajar todo el día para tener dinero, para comprar pan que te dé la fuerza para trabajar al día siguiente, para comprar más pan, es simplemente la búsqueda diaria del alimento y el sustento. No hay tiempo más que para preocuparse y luchar. No hay esperanza de tener nada más que el cese del sufrimiento en la muerte. Tú puedes tener cualquier cosa que quieras, si lo quieres con la suficiente fuerza. Puedes ser cualquier cosa que desees ser, tener cualquier cosa que desees, lograr cualquier cosa que te dispongas a alcanzar, si mantienes ese deseo con un propósito único y definido, si entiendes tu propio poder de alcanzarlo y crees en él. ¿Qué es lo que deseas en la vida? ¿Es salud? En el capítulo en el que abordamos el tema de la salud, demostraremos que puedes tener una salud radiante sin medicinas, sin ejercicios extenuantes. No importa si estás lisiado o atado a una cama o si tienes un cuerpo débil. Tu cuerpo se reconstruye a sí mismo en su mayor parte cada 11 meses. Puedes empezar en este momento a reconstruirlo a lo largo de líneas perfectas. ¿Es riqueza lo que deseas?
En el capítulo que trata sobre el éxito te mostraremos cómo puedes aumentar tus ingresos, cómo puedes avanzar rápidamente en tu profesión o negocio. ¿Es felicidad lo que pides? Sigue las reglas que aquí se mencionan y cambiarás completamente la forma como ves la vida. Se desvanecerán las dudas y las incertidumbres, y le seguirá una seguridad y una paz duraderas. Poseerás las cosas que tu corazón desea, tendrás amor y compañía, obtendrás satisfacción y felicidad. Sin embargo, el deseo debe quedar impreso en el subconsciente antes de que pueda manifestarse. El simple deseo consciente rara vez produce algo. Es como los sueños que pasan por tu mente cuando estás despierto. Tu deseo debe ser infundido con vida. Debes persistir en él. Debes concentrarte en él. Debes imprimirlo en tu mente subconsciente antes de que pueda llegar al supraconsciente o mente creativa. No te preocupes por los medios para lograr tus deseos. Con toda tranquilidad puedes dejarlos a tu mente supraconsciente. Si puedes visualizar aquello que quieres, si puedes imprimir en tu mente subconsciente la creencia de que ya lo tienes, puedes tranquilamente dejar a tu yo superior el descubrimiento de los medios para obtenerlo. Confía en que la mente universal te mostrará el camino. La mente que nos proveyó de todo con tanta abundancia encuentra gran alegría en ver cómo utilizamos esa abundancia. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. No tienes que esperar hasta mañana o hasta el próximo año o hasta el otro mundo para alcanzar la felicidad. No tienes que morir para ser salvado. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Y eso no significa que se encuentra allá arriba en el cielo, o en alguna estrella, o en otro mundo. Significa aquí y ahora. Todas las posibilidades de alcanzar la felicidad están siempre aquí y están siempre disponibles. En el portal abierto de la vida de todo hombre se encuentra esta perla de gran valor, la comprensión del dominio del hombre sobre la tierra. Con esa comprensión y convicción puedes hacer todo lo que esté delante de ti y puedes hacerlo para satisfacción de todos y para tu propio bienestar. Dios y lo bueno son sinónimos, y Dios, lo bueno, está ausente solo para aquellos que creen que está ausente. Descubre cuál es tu deseo, imprímelo en tu pensamiento y habrás abierto las puertas de la oportunidad. Y recuerda, en este nuevo cielo y en esta nueva tierra que estamos tratando de mostrarte, la puerta de la oportunidad jamás está cerrada. De hecho, tienes constantemente todo lo que tomas. Así pues, mantente en un estado de receptividad. Te corresponde recibir abundante y perpetuamente. La ley de la oportunidad obliga a su continuidad y disponibilidad. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Capítulo 4. El deseo intenso es esencial para el éxito. El poder del deseo es una de las muchas fases del poder personal. De ese poder personal que fluye hacia y a través del individuo desde la gran fuente de todo el poder, para todas las cosas que en esta enseñanza recibe el nombre de poder. Tú no creas tu propio poder personal, aunque puedes modificarlo, adaptarlo, desarrollarlo y dirigirlo. El poder, la fuente de todo el poder, siempre ha existido y siempre existirá. Generas poder personal cuando recurres a la gran fuente de todo el poder, cuando abres tus canales naturales para que fluya por ellos y le proporcionas el mecanismo físico y mental apropiado a través del cual se le permite expresarse y manifestarse de manera eficiente. En una ocasión un escritor dijo: "Pocos oradores que simplemente intentan hacer que las personas piensen tienen éxito. Las personas quieren que se les haga sentir. Las personas pagarán lo que sea para que se les haga sentir o reír, mientras que pagarán de mala gana unas cuantas monedas por recibir instrucción o una plática que los haga pensar.
Las razones son palpables y sencillas. Es el corazón contra la cabeza, el alma contra la lógica, y el alma está obligada a ganar todo el tiempo. El cardenal Newman dijo en una ocasión: se llega al corazón comúnmente no a través de la razón, sino a través de la imaginación, a través de impresiones directas, de descripciones. Las personas influyen en nosotros, las voces nos derriten y los actos nos emocionan. No hace falta más que recordar ejemplos de la gran influencia que ejercen sobre la mente del público las exhortaciones emocionales de afecto o disgusto, de prejuicios a favor o en contra, de deseos, ambiciones, aspiraciones, anhelos y cosas que se quieren intensamente, todo lo cual es llevado a cabo por oradores, políticos, hombres de Estado, actores y predicadores, con el fin de comprender el poderoso efecto sobre las emociones. Los afectos, los deseos, los pensamientos, opiniones, creencias y convicciones de las personas. Un escritor moderno dice: una gran parte de la vida consiste en promover las emociones y los deseos de los hombres para lograr que actúen. Otro dice: el hombre exitoso es aquel que puede persuadir a la multitud de que posee algo que ella desea, o que la multitud quiere algo que él tiene. El vendedor exitoso, el publicista o cualquier otra persona que tiene productos para vender, pone en juego la fuerza del deseo en aquellos a quienes buscan interesar en sus proyectos. Apela al lado de querer o querer hacer algo en la mente de los hombres. Juega con las simpatías de las personas, con sus prejuicios, con sus esperanzas, con sus miedos, sus deseos y sus aberraciones. Las personas hacen cosas y actúan debido a la fuerza de motivación de su naturaleza emocional, particularmente en la forma de afecto y deseo. Esta es la única razón que impulsa a los hombres e influye en ellos para que hagan cosas. Si esa fuerza motriz estuviera ausente, no habría acción ni se llevarían a cabo las cosas. No habría ninguna razón ni ninguna causa para semejante acción en ese caso. Actuamos y hacemos solamente porque nos gusta y porque queremos. Si estuviera ausente el elemento emocional, no existiría el elemento de la voluntad. Sin el deseo no tomaríamos decisiones, no elegiríamos y no llevaríamos a cabo las cosas. Sin el querer y el querer hacer, no habría la voluntad de hacer y no habría acción. El deseo es la fuerza motriz de la acción. Retira la fuerza motriz y no puede haber y no habrá ningún movimiento, actividad o voluntad. Sin la fuerza motriz del deseo, la maquinaria de la acción voluntaria deja de operar y viene una paralización total. Un antiguo escritor cuyas palabras han sido preservadas para nosotros, aunque su nombre es desconocido para los escritores actuales, enuncia una verdad profunda en la siguiente declaración sorprendente. Todo lo que hacemos, bueno o malo, es impulsado por el deseo. Somos caritativos porque deseamos liberar nuestra atención interna cuando vemos el sufrimiento, o porque somos impulsados por la compasión, que desea expresar su naturaleza, o a partir del deseo de ser respetado en este mundo, de asegurar un lugar cómodo en el siguiente. Una persona es amable porque desea ser amable, porque eso le da satisfacción y se siente contento por ser amable. Otra persona es desagradable porque así desea ser, porque eso le da satisfacción y se siente contento siendo así. Una persona cumple con sus deberes porque desea hacerlo, obtiene una satisfacción emocional superior y se siente contento por cumplir con sus deberes en comparación con cómo se sentiría si los abandonara debido a algún deseo opuesto. Otra persona cede ante el deseo de eludir sus deberes, pues tiene una mayor satisfacción si se abstiene de llevarlos a cabo, accediendo a realizar otras cosas contrarias que poseen un mayor valor emocional para ella.
El hombre religioso es religioso en sus acciones porque sus deseos religiosos son más fuertes que sus deseos profanos. Encuentra una mayor satisfacción en las acciones religiosas que si llevar a cabo acciones mundanas. El hombre moral es moral porque sus deseos morales son más fuertes que sus deseos inmorales. Obtiene un mayor grado de satisfacción emocional cuando es moral que cuando es inmoral. Todo lo que hacemos es impulsado por el deseo, de algún modo, en alguna forma, superior o inferior. El hombre no puede carecer de deseo y actúa de una forma u otra. El deseo es la fuerza motriz que está detrás de toda acción. Es una ley natural de la vida. Todo, desde el átomo hasta la mónada, desde la mónada hasta el insecto, desde el insecto hasta el hombre, desde el hombre hasta la naturaleza y posiblemente desde la naturaleza hasta Dios. Todo, desde lo más bajo hasta lo más alto. Todo lo que existe, actúa y lleva a cabo las cosas, manifiesta una acción y lleva a cabo un trabajo, gracias al poder y la fuerza del deseo. El deseo es el poder que infunde vida, la fuerza que dota de energía y la fuerza motriz que está dentro, debajo y detrás de todos los procesos, actividades y eventos naturales. Existe una regla general con respecto al deseo que es importante que observes y recuerdes. La regla es la siguiente. El grado de fuerza, energía, voluntad, determinación, persistencia y aplicación continua que manifiesta un individuo en sus aspiraciones, ambiciones, metas, acciones, conductas y trabajo está determinado primordialmente por el deseo de querer y querer hacer con respecto a dicho objeto. Este principio es tan cierto que algunos individuos que han estudiado sus efectos han proclamado el siguiente aforismo: puedes tener o ser todo aquello que desees si tan solo lo deseas con la suficiente fuerza. Querer algo con la suficiente fuerza equivale a pagar el precio para obtenerlo. El precio del sacrificio de los deseos inferiores equivale a eliminar aquello que no es esencial y a concentrar el deseo en esa sola idea o cosa esencial y aplicar la voluntad para su logro o realización. Mucho de lo que hemos atribuido a la posesión y manifestación de una voluntad férrea en realidad se ha debido al elemento de la voluntad que recibe el hombre de conato, es decir, el deseo que tiende hacia la expresión en la acción voluntaria. El hombre que está lleno con un deseo ardiente, feroz, abrasador, y un anhelo y ansia hacia un cierto objeto, invocará la ayuda de los poderes latentes de su voluntad y de su intelecto. Todos ellos, bajo la fuerza motriz y el estímulo del deseo, manifestarán una actividad y energía inusuales hacia el logro del fin anhelado. Con razón el deseo ha sido llamado la llama que produce el valor que genera el vapor de la voluntad. Muy pocas personas, comparativamente hablando, saben cómo desear con la suficiente intensidad y resistencia. Se conforman con tan solo anhelar y querer. No experimentan ese deseo insistente que es uno de los elementos importantes de la fórmula maestra para el logro. No saben que se siente manifestar ese deseo intenso, entusiasta, anhelante, insistente, demandante, voraz, que se compara con el deseo persistente, insistente, ardiente, apabullante, por una bocanada de aire por parte del hombre que se está ahogando, con el deseo de un trago de agua por parte de un hombre que ha naufragado o que está perdido en el desierto, del hombre famélico por un trozo de carne y un pan, de la criatura salvaje con celo por su pareja o de la madre por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, a decir verdad, el deseo del éxito de los hombres que han logrado grandes cosas frecuentemente ha sido tan grande como los anteriores. No necesitamos ser esclavos de nuestros deseos. Podemos dominar los deseos inferiores y perjudiciales por medio de la voluntad, bajo el poder del yo soy yo, el yo maestro. Podemos transmutar los deseos inferiores en deseos superiores.
los deseos negativos en positivos, los deseos que causan daño en deseos que sean de utilidad. Podemos convertirnos en maestros del deseo, en lugar de ser dominados por él. Sin embargo, antes de que podamos hacerlo para lograr y alcanzar esta meta, primero debemos desear hacerlo. Incluso podemos elevarnos a las alturas de la voluntad, el lugar donde el yo soy yo puede decir, en verdad deseo desear y deseo tener la voluntad, pero aún así debemos primero desear y desear tener voluntad. Aún en estas alturas sublimes de la identidad, descubrimos que el deseo es la fuerza motriz fundamental y elemental. Esto es porque habita en el núcleo mismo de las cosas, en nuestro propio corazón, en el corazón de la vida. Ahí ensayamos y logramos los hechos y actos más elevados de la voluntad, simple y sencillamente porque sirven para contentar nuestro espíritu, para darnos el grado más elevado de satisfacción, para ratificar, satisfacer y dar expresión y manifestación a nuestro querer, y querer hacer más elevado, más insistente, más persistente y más intenso. Capítulo 5. El poder magnético del deseo. Los deseos más fuertes y persistentes del individuo tienden a atraer hacia él o a hacer que él sea atraído hacia aquello que está íntimamente relacionado con esos deseos o que guarda correlación con ellos. Es decir, los fuertes deseos insistentes de una persona tienden a atraer hacia ella aquellas cosas que están íntimamente relacionadas con esos deseos y al mismo tiempo tienden a atraer a la persona hacia esas cosas relacionadas. El deseo de atracción del deseo opera en dos formas generales. Esto es, 1. Atrayendo al individuo las cosas íntimamente relacionadas con sus deseos. Y 2. Atrayendo al individuo hacia esas cosas relacionadas. En lo personal, muy probablemente has experimentado muchos casos en los que se ha operado esta sutil ley de la naturaleza. Has estado sumamente interesado en algún tema en particular y ha surgido activamente tu deseo de progresar aún más y de tener logros con respecto a dicho tema. Luego has observado la manera extraña y peculiar en la que las personas y cosas relacionadas con este tema han llegado a tu observación y atención. Algunas veces incluso han sido aparentemente impuestas sobre ti, independientemente de cualquier acción que tú hayas llevado a cabo. De la misma forma te has sentido atraído a ir en ciertas direcciones, en las que sin saberlo encontraste personas o cosas relacionadas con el tema de tu deseo. Información con respecto al tema, condiciones en las cuales el tema estaba relacionado o se estaba manifestando. En pocas palabras, has descubierto que ocurrieron las cosas como si estuvieras o bien atrayendo personas, cosas y circunstancias hacia ti, o tú estuvieras siendo atraído o dirigido hacia esas personas, cosas y circunstancias. Bajo tales condiciones descubrirás que surgen por todas partes ciertos eventos conectados y relacionados con el tema de tu deseo, libros que contienen información relacionada, personas que guardan alguna conexión, condiciones en las cuales el tema desempeña un papel importante. Descubrirás por un lado que parece ser el centro de atracción de cosas, personas y circunstancias relacionadas con ese tema, y por otro, que está siendo atraído a ciertos centros de atracción relacionados con ese tema. En pocas palabras, descubrirás que has puesto en movimiento ciertas fuerzas sutiles y principios que te han correlacionado con todo aquello que está relacionado con dicho tema. Es más, descubrirás que si mantienes durante un tiempo considerable un interés y un deseo continuo y persistente en ese tema particular, habrás establecido un vórtice de atracción para aquello que está relacionado con el tema. Habrás puesto en operación un remolino mental que incesantemente extiende su círculo de influencia,
el cual atrae hacia sí mismo y hacia tu centro a las cosas, personas y circunstancias relacionadas y correlacionadas. Esta es una de las razones por las cuales antes de que las cosas se pongan en movimiento, en cualquier línea de interés particular y en cualquier deseo, las cosas tienden a venir más fácilmente para ti y hacia ti a medida que el tiempo va pasando. En esos casos, aquello que en las primeras etapas requería un enorme esfuerzo, parece avanzar casi de forma automática en las últimas etapas. Estos son asuntos que han experimentado de manera común y casi universal aquellas personas que han participado activamente en una determinada línea de trabajo, en la cual se ha despertado y mantenido un deseo insistente y un interés sostenido. Así como ves, el poder del deseo tiende no solo a desarrollar dentro de ti las cualidades y poderes necesarios que te permiten manifestarte y expresarte a lo largo de las líneas de los deseos que mantengas persistentemente. También tiende a atraer hacia ti y a que tú seas atraído hacia las cosas, personas, circunstancias y condiciones relacionadas o correlacionadas con el tema de dichos deseos. En otras palabras, el poder del deseo emplea todos los medios que tiene a su disposición para expresarse y manifestarse de manera más plena, y a través de ti, lograr su objetivo y su meta, su grado más elevado posible de satisfacción y realización. Cuando hayas despertado plenamente el poder del deseo dentro de ti y hayas creado para él un centro de influencia focal fuerte y positiva, habrás puesto en operación poderosas fuerzas de la naturaleza que operan a lo largo de líneas subconscientes e invisibles de actividad. En relación con lo anterior, recuerda la siguiente máxima: puedes tener cualquier cosa que desees, si tan solo la deseas con la suficiente fuerza. La fuerza de atracción del poder del deseo opera en muchas formas distintas. Además del poder de atracción que opera como una especie de telepatía, del cual hemos hablado. También actúa de otras formas en los planos subconscientes de la mente, con el fin de influir, guiar y dirigir a la persona hacia otras personas, cosas, condiciones y circunstancias relacionadas o correlacionadas con el deseo particular que es sostenido persistente e insistentemente por esa persona. Bajo su influencia, la mente subconsciente eleva a los niveles conscientes nuevas ideas, pensamientos, planes, los cuales, si se aplican, tenderán a guiar a la persona en dirección de aquellas cosas que le servirán para ayudarlo en la realización de aquellos deseos que alberga insistentemente. De esta forma, la persona es guiada a las cosas relacionadas, así como de otras formas las cosas son guiadas hacia él. El poder del deseo empuja, pero con toda certeza también atrae, impulsa. Pero ciertamente atrae las cosas hacia ti. En algunos casos el proceso es completamente subconsciente y la persona se sorprende cuando descubre que por casualidad se ha topado con cosas que le son útiles en lugares en los que jamás habría pensado que las encontraría, y en lugares hacia los cuales aparentemente fue guiado por el azar. Sin embargo, no hay ningún tipo de azar involucrado. Sin duda, las personas son dirigidas hacia cosas y condiciones que les son útiles, pero es a través del poder del deseo que opera en la mente subconsciente y no a través de la casualidad. Muchos hombres exitosos podrían relatar con cuánta frecuencia en sus respectivas carreras, en momentos críticos, han experimentado los sucesos más peculiares aparentemente por casualidad o por accidente, mismos que les sirvieron como medios para transformar la derrota en victoria. De esta forma adquirieron por casualidad algún tipo de información importante que les permitió encontrar el eslabón perdido en su cadena mental, que les dio una pista hacia aquello que previamente se les había escapado de la mente. O quizás inesperadamente se encontraron con la persona que posteriormente resultó ser la persona específica
que por sí sola los ayudó de determinada manera. O una vez más, tomaron al azar un periódico, una revista, un libro particular, que o bien les dio la información requerida, o donde se mencionaba algún otro libro o cosa que cubrió la necesidad. Estas cosas suceden con tanta frecuencia y de una manera tan sorprendente que muchos hombres de experiencia activa han aprendido a esperarlas, a depender de ellas y a actuar conforme a ellas. Como no conocen las verdaderas causas subyacentes a los acontecimientos, a menudo se abstienen de mencionar sus experiencias a sus amigos por miedo a que se les tome como supersticiosos crédulos. Pero si resulta que el tema sale a colación en una conversación confidencial entre personas de este tipo, se descubre que los ejemplos citados son muchos y son tan sorprendentemente similares en cuanto a su naturaleza general que el pensador cuidadoso se ve obligado a concluir que existe algún principio fundamental involucrado en los acontecimientos y que existe una secuencia lógica de causa y efecto. Al no conocer la verdadera causa de estos acontecimientos, los hombres se inclinan a atribuírselos a la suerte, al destino, al azar, o simplemente piensan que son una de esas cosas que están más allá de toda explicación. Algunas personas que se han familiarizado con ellas han aprendido a reconocerlas rápidamente cuando las experimentan, a través de una sensación de que aquí hay una de esas cosas. Aprenden a distinguir entre una noción general y vaga y una impresión muy segura. En ocasiones, las personas piensan que esto es resultado de la ayuda de una providencia benevolente que opera en su favor. Otros sienten que tienen ayudantes del otro lado, y otros más sienten que hay algo casi asombroso en todo ello. Sin embargo, siempre que perciben que opera en su favor, todos están dispuestos a sacar ventaja de la ayuda del poder desconocido. Por supuesto, la mente subconsciente del individuo es el ayudante o genio director en semejantes casos, y los acontecimientos son meras fases del fenómeno general del subconsciente. Sin embargo, el poder del deseo es el principio involucrado que infunde vida. La mente subconsciente, al igual que la mente consciente, se llena de energía y se despierta a la actividad a través del impulso del poder del deseo. El poder del deseo emplea toda posible forma de energía, actividad y fuerza motriz que tenga bajo sus órdenes, y también pone en servicio toda clase de maquinaria e instrumentos mentales y físicos. El fuego del deseo enciende todas las facultades de la mente en los planos consciente y subconsciente, y a todos los pone a trabajar a su favor. Sin el poder del deseo en alguna forma o en alguna fase, ninguna de estas facultades manifestaría actividad. Donde ellas manifiestan actividad, siempre se encuentra la presencia y el impulso del poder del deseo. Algunas veces el poder del deseo actuará de maneras indirectamente extrañas con el fin de lograr sus resultados. A través de la percepción subterránea de las facultades conscientes, el poder del deseo aparentemente percibe que el camino más largo es el camino más rápido a casa, y procede a hacer que el individuo busque ese camino más largo con el fin de alcanzar su deseo en el menor tiempo posible. En tales casos, con frecuencia actúa perturbando y cambiando los planes que nosotros cuidadosamente habíamos delineado. El resultado hace parecer que han venido a nosotros el fracaso y la derrota, en lugar de la victoria y el éxito. Algunas veces aleja a la persona de su medio ambiente y condiciones actuales comparativamente satisfactorias, y luego lo lleva por caminos empedrados y difíciles. Y finalmente, cuando prácticamente ya ha perdido toda esperanza de alcanzar el éxito, descubre que literalmente es lanzado sobre él. Por supuesto, estos ejemplos no son invariables, pero ocurren con tanta frecuencia y con rasgos característicos tan marcados que debemos reconocerlos. A menudo ocurre que, como alguien que lo ha experimentado me ha dicho, parece como si nos tomaran por la nuca, nos sacaran de nuestro ambiente y ocupación, nos arrojaran sobre un camino doloroso y luego nos lanzaran por la fuerza
pero con amabilidad al trono del éxito, o al menos al salón del trono, con el trono completamente a la vista. Sin embargo, al final aquellos que han experimentado estas actividades enérgicas del poder del deseo que operan a través de la naturaleza subconsciente y en muchas otras formas, concuerdan universalmente con la siguiente afirmación: el fin justificó los medios, valió la pena el precio que pagué por ello. Se requiere una filosofía y una fe para sostenernos cuando estamos pasando por experiencias de este tipo, pero el conocimiento de la ley y el principio que está operando nos ayudará grandemente. El espíritu correcto que debemos mantener en estos casos se expresa en la frase: es una gran vida si no flaqueas. El poder del deseo emplea libremente las facultades subconscientes en su trabajo de realización a través de la atracción. Las emplea en el hombre tal y como las emplea en el caso de la paloma mensajera, de las aves que migran, de la abeja que está lejos de su panal. Proporciona el instinto de regreso a casa para la persona que busca el éxito, igual que para el animal que busca refugio. Se dice que al parecer los animales que están separados de sus parejas son atraídos hacia ellas a lo largo de grandes distancias. Los animales perdidos encuentran su camino de regreso a casa, aunque tengan que atravesar muchos kilómetros por tierras extrañas. Si una persona construye un refugio para aves, las aves pronto comenzarán a viajar hacia él. Incluso aparecerán especies extrañas que vienen de lugares lejanos. Las aves acuáticas viajan inequivocadamente hacia el agua. Las raíces de los árboles manifiestan el mismo sentido de dirección hacia el agua y los suelos con nutrientes. La ley de la atracción del deseo manifiesta su poder tanto para ricos como para pobres. El hombre está bajo la ley e incluso puede hacer que la ley trabaje para él cuando comprende su naturaleza. El hombre puede emplear el poder del deseo tal y como ha empleado muchas otras grandes fuerzas de la naturaleza. Puede emplearla y ponerla a trabajar para él. Una vez que lo pone a trabajar para él, este poder trabaja sin descanso y sin prisa, hacia el fin que ha sido impreso sobre él. Trabajará para él mientras está despierto y trabajando, y cuando está dormido y descansando de su trabajo consciente. El deseo es la fuerza de fuerzas, porque es el núcleo más profundo de todas las demás formas de fuerza natural, física o mental. Toda la fuerza depende de la atracción o repulsión interna, y estas no son sino la manifestación del poder del deseo, positivo o negativo. Capítulo 6. La fórmula maestra para obtener lo que deseas. La fórmula maestra del logro expresada en forma popular es la siguiente. Puedes tener lo que quieras siempre y cuando 1. Sepas exactamente lo que quieres. 2. Lo desees con la suficiente fuerza. 3. Tengas una expectativa confiada de que vas a lograrlo. 4. Determines persistentemente a obtenerlo. Y 5. Estés dispuesto a pagar el precio de su realización. Podrás pensar que cuando reflexionas en la pregunta ¿qué es exactamente lo que quiero? Es una pregunta muy fácil de responder, pero después de que comienzas a pensar en la pregunta a detalle y con verdadera seriedad, descubrirás dos obstáculos problemáticos en tu camino hacia la respuesta correcta. Los dos obstáculos son: 1. La dificultad para establecer una idea clara y completa de tus deseos, aspiraciones, ambiciones y esperanzas. Y 2. La dificultad para determinar qué deseos, aspiraciones, ambiciones y esperanzas conflictivas quieres más que las que se oponen a ellas. Descubrirás que tienes un descontento divino de insatisfacción general hacia tu condición, circunstancias, posesiones y limitaciones actuales. Sentirás quizás con intensidad el deseo puro del poder del deseo elemental en tu interior, pero no habrás delineado claramente en tu mente la dirección particular en la que deseas que esa fuerza elemental proceda a manifestarse y expresarse.
A menudo sentirás que desearías estar en un lugar distinto al que te encuentras en este momento, estar haciendo algo diferente a lo que estás haciendo ahora, poseer cosas distintas y mejores a las que ahora posees, y que tus limitaciones actuales fueran eliminadas, dándote así una expresión y manifestación más amplia y más plena del poder que sientes que está en tu interior. Experimentarás todos estos sentimientos generales, pero no podrás describir con claridad exactamente qué otras cosas quieres realmente que ocupen el lugar de aquellas que ahora posees. Entonces, cuando intentes formar la imagen clara y la idea definida de lo que quieres, descubrirás que quieres muchas cosas, algunas de las cuales se oponen entre sí, y cada una de las cuales ofrece rasgos atractivos y reclaman de manera activa tu favor y tu aceptación, haciendo que sea difícil elegir y tomar una decisión definida. Descubrirás que sufrirás de un pesar hacia la riqueza, igual que el burro que fue colocado en un punto equidistante entre dos pacas de paja, y que se murió de hambre porque no pudo decidir cuál le gustaba más. Puedes permanecer inactivo debido a fuertes deseos o motivos en conflicto. Es debido a una o ambas condiciones arriba mencionadas que las grandes masas de personas no hacen uso de la enorme necesidad elemental del poder del deseo. Está ahí, listo para ejercer su poder, pero ellos carecen de una dirección definida y del poder de decisión, y así permanecen como vegetales o como los animales inferiores, contentos con permitir que la naturaleza trabaje a lo largo de las líneas instintivas de la autoprotección, la reproducción, etc., sin emplear la iniciativa o la autonomía. Los pocos que rompen estas barreras y quienes emprenden el camino por sí mismos han sabido con toda claridad exactamente lo que querían, y lo han deseado con la suficiente fuerza y han estado dispuestos a pagar el precio del logro para poner a trabajar las fuerzas del poder del deseo en una dirección específica. El individuo debe dejar en claro un camino ideal por el que puedan viajar esas fuerzas, así como despertar dichas fuerzas para hacer que viajen por ese camino. Autoanálisis. Descubrirás que una aplicación científica del principio del autoanálisis o la realización de un inventario mental te ayudará en el aspecto material a vencer los dos grandes obstáculos del sendero del logro, mismos que acabamos de mencionar. En este caso, el autoanálisis consiste en un estudio cuidadoso de los elementos de tu deseo, con el fin de que puedas descubrir qué elementos son los más fuertes y que puedas entender claramente las características de estos elementos. Se te aconseja que pienses con lápiz y papel en este trabajo de autoanálisis, pues te ayudará enormemente a cristalizar tu pensamiento y además dará una forma definida y lógica a los resultados de tu trabajo. Las siguientes sugerencias y consejos te ayudarán en esta tarea. Comienza preguntándote, ¿cuáles son mis deseos más fuertes? ¿Qué es lo que deseo y deseo hacer por encima de todo? ¿Cuáles son mis deseos, valores más elevados? Luego procede a pensar con lápiz y papel y así a responder esta importante pregunta. Toma tu papel y comienza a escribir tus deseo y deseo hacer, según te vengan a la mente en respuesta a tu pregunta. Escribe cuidadosamente las cosas y objetos, las metas e ideales, las aspiraciones y ambiciones, las esperanzas y expectativas confiadas que se presenten para que las anotes en el curso de la realización de tu inventario mental. Anótalas todas sin tomar en cuenta si esperas o no ser capaz de lograrlas u obtenerlas. Escríbelas todas en la lista sin importar cuán ridículas e inalcanzables puedan parecerte en ese momento. No permitas que te venzan la magnificencia de las metas e ideales, aspiraciones y ambiciones que se presenten. El mero hecho de que existan en la naturaleza de tu deseo es en cierta medida la profecía de su cumplimiento. Como dijo en una ocasión Napoleón, nada es demasiado grande para un soldado de Francia.
Tú eres ese soldado de Francia. No impongas limitaciones a la naturaleza de tu deseo de esta forma. Si un gran deseo está en tu interior, debe ser respetado, así que escríbelo en la lista. A través de este proceso de autoanálisis, traes a la superficie de tu conciencia los distintos sentimientos, deseos, anhelos y aspiraciones que han estado viviendo en tu mente subconsciente. Muchos de estos deseos profundos son como gigantes dormidos, y la exploración que hagas de tus regiones mentales subconscientes los despertarán y harán que se pongan en guardia, por así decirlo. Que no te atemoricen estos durmientes que han despertado. Nada de lo que ahí encuentres te es extraño, aunque pueda parecerte necesario transmutarlos e inhibirlos en favor de deseos más benéficos en una etapa posterior de tu trabajo. No les niegues un lugar en tu lista, escríbelos en el papel. La lista debe ser honesta, por tanto, sé honesto contigo cuando lleves a cabo el análisis. Al principio descubrirás que tu lista es un conglomerado desordenado de cosas que deseas y deseas hacer, que aparentemente no tienen un orden muy lógico o que no guardan una relación sistemática. Sin embargo, no permitas que todo esto te perturbe. Te irás haciendo cargo de ello conforme avances. Se irán ordenando y acomodando casi de forma automática cuando llegue el momento apropiado. Lo más importante en esta etapa es poner todos tus deseos más fuertes en la lista. Asegúrate de vaciar tu mente subconsciente de esos deseos fuertes y saca de esa mina absolutamente todo lo que posea fuerza. El siguiente paso consiste en eliminar fría y despiadadamente los deseos más débiles, con la idea y el propósito de que al final sobreviva el más fuerte de tu lista. Comienza repasando tu lista, excluyendo a los más débiles y menos insistentes, los deseos meramente temporales y transitorios, y aquellos que claramente reconoces es probable que te traigan, si acaso, un poco de satisfacción permanente, felicidad continua y alegría duradera. De esta manera crearás una nueva lista de los deseos más fuertes y de aquellos que tengan un valor más permanente y satisfactorio. Así, cuando examines esta lista, descubrirás que algunos puntos sobresaldrán de otros debido a la fuerza comparativamente mayor y a un mayor grado de valor permanente. Haz una nueva lista de los candidatos exitosos, incluyendo solo aquellos que posean la mayor fuerza y valor para ti, y quitando los demás de la lista. Luego continúa este proceso de eliminación de los más débiles y los menos satisfactorios hasta que alcances un punto en el que sientas que si sigues eliminando estarías desechando madera viva. Para este momento te habrás dado cuenta de un hecho muy significativo e importante. Esto es que a medida que tu lista se ha ido reduciendo, la fuerza y el valor de los deseos que han sobrevivido se ha vuelto mayor. Como los antiguos mineros de oro lo expresaron, ahora estás bajando para encontrar la beta. Has bajado a la región en la que se encuentran las pepitas y el abundante oro. Cuando hayas llegado a esta etapa, harás bien en dejar de trabajar por un tiempo. Esto te brindará un descanso mental necesario y también brindará a tu mente subconsciente la oportunidad de trabajar para ti en estos aspectos particulares. Cuando retomes tu lista descubrirás un nuevo orden y disposición general de esos elementos en tu mente. Descubrirás que estos deseos que quedan se han agrupado en distintas clases generales. Tus facultades mentales subconscientes habrán llevado a cabo una importante tarea para ti. Luego estarás listo para comparar estas clases generales entre sí hasta que puedas seleccionar ciertas clases que parezcan más fuertes que las demás. Entonces estarás preparado para proceder con la tarea de eliminar las clases generales más débiles, haciendo una nueva lista de las más fuertes. Después de trabajar sobre estas líneas generales por un tiempo con intervalos de descanso y recuperación, y habiéndolas digerido y eliminado a nivel subconsciente, descubrirás que delante de ti se encuentra una lista compuesta
por comparativamente menos clases generales de cosas que deseas y que deseas hacer, cada una de las cuales posee un grado mucho mayor de fuerza y valor de lo que previamente habías imaginado. Tu mente subconsciente te ha estado ejerciendo su poder sobre estas clases de deseos, y estos han evolucionado a una etapa superior de fuerza, definición, claridad y poder. Estás comenzando a descubrir exactamente qué es lo que quieres, y también habrás entendido el camino para quererlo con la fuerza suficiente. Reglas generales de selección. En lo relacionado con tu tarea de selección, eliminación, reducción y tala de aquello que no te sirve, harás bien en observar las siguientes 3 reglas generales de selección. 1. El requisito imperativo. Cuando selecciones en tu lista los deseos más fuertes, no es necesario que pongas atención a los miedos que merodean en tu mente con respecto a que alguno de los deseos sea aparentemente inalcanzable, que esté más allá de tu poder de logro y que sea considerado imposible por obstáculos supuestamente infranqueables. En este tiempo y en este lugar no te interesan este tipo de preguntas, ignóralas por el momento. A ti lo que te interesa es simplemente si lo que deseas o deseas hacer es lo suficientemente fuerte como para que sacrifiques otras cosas deseables. Si sientes que ese deseo en particular tiene suficiente valor para ti, como para pagar el precio de su realización, aunque este precio sea muy alto. Recuerda el viejo adagio. Dijeron los dioses al hombre, toma lo que desees, pero paga por ello. Si no estás dispuesto a pagar el precio y a pagarlo en su totalidad, entonces no lo quieres con la suficiente fuerza como para considerarlo uno de tus deseos primordiales. 2. La prueba del deseo total. Te hemos dicho que el deseo tiene como objetivo algo que traerá placer o liberará del dolor inmediatamente o en un futuro al individuo o a alguien en quien tiene interés. Así pues, cuando analices la fuerza comparativa y el valor de tus respectivos deseos, o las clases generales de tus deseos, debes tomar en consideración todos los elementos del deseo establecidos en la afirmación arriba definida. Los elementos tanto indirectos como directos de satisfacción personal y alegría. Debes sopesar y decidir el valor de cualquier deseo específico o clase de deseos, no solo a la luz de tu satisfacción inmediata, sino también a la luz de tu satisfacción y alegría futura, no solo a la luz de tu satisfacción directa, sino también a la luz de tu satisfacción y alegría derivada de la satisfacción de otros en quienes tienes interés. Tu satisfacción futura a menudo depende del sacrificio de tu deseo presente en favor de otro que dará fruto en el futuro. Puedes estar tan interesado en otras personas que su satisfacción y alegría tiene un valor emocional mayor para ti que la gratificación de algún deseo relacionado con tu propia satisfacción y alegría directa. Debes sopesar estos deseos y valores cuidadosamente. Si dejaras fuera cualquiera de estos elementos del deseo, corres el riesgo de agregar un falso valor a ciertos conjuntos de deseos. Debes sopesar y medir el valor de tus deseos a través del uso del estándar de la satisfacción plena del deseo. 3. Busca la profundidad del deseo. ¿Considerarás aconsejable omitir de tu lista todos los sentimientos, emociones y deseos meramente superficiales y transitorios? Ellos no tienen más que un valor pequeño en este caso. En su lugar, sumérgete en las profundidades de tu mente o de tu alma. Ahí encontrarás sentimientos, emociones y deseos profundos, esenciales, básicos y permanentes. En estas regiones habitan las cosas que deseamos y que deseamos hacer, mismas que cuando despiertan son tan insistentes y tan imperativas como el deseo de aire de una persona que se está ahogando, como el deseo de comida de un hombre hambriento, como el deseo de agua de un hombre sediento, como el deseo de la criatura salvaje por su pareja, como el deseo de la madre por el bienestar de su hijo. Estos deseos profundos son tus verdaderos elementos emocionales, aquellos que están enraizados de manera más firme y permanente en la tierra de tu ser emocional.
Estos son los deseos que permanecerán cuando los deseos transitorios y efímeros hayan pasado y sean olvidados. Estos son los deseos por los que estarás dispuesto a pagar el precio, aunque ese precio sea muy elevado en la forma de sacrificio y abandono de cualquier otro deseo, sentimiento o emoción. Mide tus deseos a través de su profundidad esencial, así como a través de su peso temporal. Selecciona aquellos que están tan enraizados en el suelo de tu ser emocional que no puedan ser arrancados por las tormentas pasajeras de las condiciones y las circunstancias. La lucha por la existencia. Te estás acercando a las etapas finales de tu descubrimiento de qué es exactamente lo que quieres. Ahora tienes una lista de deseos insistentes, aquellos que sobrevivieron en la lucha de la existencia entre tus muchos deseos y clases de deseos. Si has procedido de manera seria y honesta en tu trabajo de autoanálisis y selección, tendrás un grupo de robustos gigantes del deseo delante de ti para enfrentar un juicio final. Mediante una extraña ley psicológica, estos candidatos sobrevivientes se han apropiado de una buena parte de la fuerza y energía de aquellos que han sido vencidos en la pelea. Los vencedores habrán absorbido la vitalidad de aquellos a quienes han derrotado, igual que el salvaje espera atraer hacia sí la fuerza de los enemigos doblegados en la batalla. Tu poder del deseo ahora ha quedado concentrado en un grupo comparativamente pequeño de deseos, con la consecuente concentración de poder. Apelar al criterio. En los casos en los que el análisis concienzudo, la liberación, la deliberación, las pruebas de imaginación y asociación y todos los demás medios para sopesar, medir y poner a prueba no logran revelar la ventaja de un conjunto de deseos sobre otro conjunto opuesto, debemos recurrir al criterio del positivismo. El criterio mediante el cual se determina el positivismo de un estado mental, pensamiento, sentimiento, deseo o acción es el siguiente. ¿Esto tenderá a hacerme más fuerte, mejor y más eficiente? La medida en la que un estado mental cumpla con los requisitos de esta prueba será la medida de positivismo y deseabilidad resultante. En estos momentos finalmente, has llegado a la etapa en la que tienes en tu lista únicamente tus deseos dominantes, los sobrevivientes en la lucha por la existencia. La sobrevivencia del más fuerte. A partir de ahora, estos deseos dominantes deben gobernar tu ámbito emocional. Cualquier otro que llegue debe probar su valor a través de una prueba de fuerza con estos deseos dominantes. Si muestra su fortaleza y puede mantener su lugar, muy bien, puede ser añadido a la lista. Los que sean derrotados deben ser eliminados. Esto requerirá fuerza y determinación de tu parte, pero tú eres un individuo fuerte y determinado, o al menos te estás convirtiendo en uno. El proceso de autoanálisis y selección que acabas de considerar arrojará dos clases de reportes, como sigue. 1. Te demostrará tus clases más fuertes de deseos, tus deseos dominantes. Y 2. Hará que te imagines clara y definidamente y te formes una idea sólida de cada uno de estos deseos dominantes. Ambos reportes permitirán que sepas exactamente lo que quieres, que es el primer requisito de la fórmula maestra del logro. Capítulo 7. Añade poder a tu deseo. De acuerdo con la fórmula maestra, no solo debes saber exactamente lo que quieres, sino también desearlo con la suficiente fuerza y estar dispuesto a pagar el precio para lograrlo. Habiendo considerado el primero de los 3 requisitos arriba mencionados, para obtener aquello que deseas, te pido que ahora analices el segundo requisito, es decir, el de desearlo con la suficiente fuerza. Puedes pensar que deseas con la suficiente fuerza cuando tienes un deseo o un anhelo muy intenso por algo. Pero cuando comparas tu sentimiento con el de las personas que manifiestan un deseo realmente intenso e insistente, descubres que solo estás manifestando un anhelo,
por aquello hacia lo cual tienes una inclinación o un apego. Comparado con el deseo o el deseo de hacer, el deseo completamente despierto, tu anhelo, no es más que una sombra. Existe la posibilidad de que hayas sido simplemente un aprendiz, un aficionado en el arte y la ciencia de desear y desear hacer. Muy pocas personas saben en realidad cómo desear o desear hacer, de una manera tal que despierte a plenitud las fuerzas elementales del poder del deseo. Una antigua fábula oriental ilustra la naturaleza del deseo que es despertado en su totalidad. La fábula relata que un maestro llevó a un alumno a un lago profundo en un bote y que repentinamente lo arrojó por la borda. El joven se fue hacia el fondo, pero salió a la superficie en unos cuantos segundos, buscando aire. Sin darle tiempo para llenar sus pulmones de aire, el maestro lo empujó una vez más bajo el agua. El chico salió a la superficie por segunda vez y nuevamente lo volvió a empujar. Salió por tercera vez, casi completamente agotado. Esta vez el maestro lo subió por un costado del bote y empleó los métodos usuales para que recuperara la respiración. Cuando el joven se había repuesto por completo de esta dura prueba, el maestro le dijo: «Dime, ¿qué era lo único que deseabas por encima de cualquier otra cosa antes de que te sacara del agua? El deseo frente al cual todos los demás deseos parecían como pequeñas velas comparadas con el sol». El muchacho contestó: «Pues bien, señor, por encima de todo deseaba aire para respirar. Para mí en ese momento no existía ningún otro deseo». Luego el maestro dijo: «Sea esta, pues, la medida de tu deseo hacia aquellas cosas a cuyo logro dediques tu vida». No comprenderás plenamente la medida del deseo que se señala en esta fábula a menos que emplees tu imaginación para sentir que eras tú quien se estaba ahogando. Si no lo haces, la fábula serán solo palabras. Cuando puedas sentir y reconocer en tu pensamiento la fuerza del deseo que ese joven tenía de respirar, entonces y solo entonces podrás manifestar un grado similar de deseo por los objetos primordiales que deseas y deseas hacer. No te contentes con el reconocimiento intelectual de la condición. Induce el sentimiento emocional correspondiente en la mayor medida posible. He aquí otro ejemplo. Harías bien en inducir en ti, en tu imaginación, la comprensión del deseo supremo e insistente de comida que experimenta un hombre hambriento en un espeso bosque a mediados del invierno. Es probable que jamás hayas estado hambriento, en el verdadero sentido de la palabra. Todo lo que has confundido con el hambre es meramente el llamado apetito, el resultado del hábito. Cuando tienes tanta hambre que una rebanada vieja, rancia y dura de pan resultaría deliciosa para tu boca, entonces estarás comenzando a saber qué es la verdadera hambre. Aquellas personas que se han perdido en el bosque o que han naufragado han tratado de satisfacer su intensa hambre mordisqueando la corteza de los árboles o masticando trozos de piel que cortan de sus botas. Estos individuos podrían darte información interesante con respecto al hambre, si puedes imaginar lo que sienten las personas en esta condición. Entonces puedes empezar a entender qué significa realmente el deseo insistente. Una vez más, los marinos náufragos que están a la deriva, habiéndoseles agotado su provisión de agua, o el hombre perdido en el desierto que vaga por las ardientes arenas con una sed casi inconcebible para la persona ordinaria, esas personas conocen el significado del deseo insistente. Una persona puede vivir muchos días sin alimento, pero solo unos cuantos días sin agua y solo unos cuantos minutos sin aire. Cuando estos elementos esenciales y fundamentales de la vida no son retirados temporalmente, la criatura viva descubre que se despiertan sus sentimientos y deseos más elementales,
se transmutan en pasiones que exigen insistentemente que se les satisfaga. Cuando estas emociones y deseos elementales se despiertan plenamente, todos los estados emocionales derivados se olvidan. Imagina el estado emocional del hombre hambriento que ve la comida o del hombre sediento que tiene agua a su alcance. Si alguna otra persona o cosa interviene e intenta impedir que el hambriento o sediento logre tener aquello que desea por encima de todo en ese instante. Podemos encontrar otros ejemplos de deseo insistente en los casos de los animales salvajes que se encuentran en temporada de apareamiento, cuando pueden arriesgar la vida y desafiar a sus poderosos rivales para asegurar la pareja que han elegido. Si alguna vez te topas con un grupo de alces macho en temporada de celo, tendrás una imagen y una idea vívida de esta fase del deseo elemental que se despierta al punto de la exigencia insistente. Una vez más, considera la intensa emoción y los deseos acompañantes que experimenta una hembra madre en relación con el bienestar y la protección de sus pequeños cuando el peligro los amenaza. Esto te mostrará la naturaleza y el carácter del deseo elemental que se despierta al máximo. Incluso las pequeñas avecillas lucharán en contra de todo para resistirse al animal o al hombre que busca robarse su nido. Una hembra madre de pobre espíritu no arriesgaría su vida ni se enfrentaría con la muerte para defender a sus pequeños. La criatura silvestre se vuelve doblemente formidable cuando está acompañada de sus crías. En las especies, la hembra es mucho más mortífera que el macho, cuando el bienestar de sus crías se ve amenazado. Los orientales tienen un proverbio: un hombre es o muy valiente o muy tonto si trata de robar un cachorro de tigre mientras su madre está viva y libre en los alrededores. He llamado tu atención a los ejemplos e ilustraciones anteriores de la fuerza de las emociones y los deseos elementales intensamente despertados, no sólo para señalarte cuán poderosos se vuelven esos deseos y sentimientos bajo las circunstancias y condiciones apropiadas, sino también para que comprendas que dentro de todas las cosas vivas existe una fuerza emocional latente y un poder capaz de ser despertado en una actividad extenuante bajo el estímulo apropiado, y capaz de ser dirigida hacia ciertos fines y propósitos definidos indicados por el estímulo. Es una cuestión de sentido común que esta fuerza y poder sea despertada por y fluya hacia las formas particulares de estímulo que se mencionaron anteriormente, pero que pueda ser despertada con la misma fuerza, poder e intensidad por parte de otras formas de estímulos que el individuo ha colocado delante de sí de forma deliberada. No es algo conocido por muchos, muy pocos han aprendido este secreto. Te pedimos que una vez más utilices tu imaginación a continuación por unos instantes. Imagina a un individuo que ha puesto los ojos en el logro de un cierto fin o propósito a un grado tal que ha despertado el poder del deseo latente dentro de él y, en consecuencia, él desea llevar a cabo ese fin o propósito en el grado de fuerza, poder, insistencia y fiereza manifestado por el hombre que se estaba hundiendo y que deseaba tener aire, por el hombre perdido en el desierto que deseaba beber agua, por el hombre hambriento que deseaba comida, por la criatura salvaje que deseaba a su pareja, por la hembra madre que deseaba el bienestar de sus crías. Se trata de un individuo en quien el poder del deseo elemental ha despertado a ese mismo grado y lo ha dirigido hacia el logro de su deseo dominante. ¿Te gustaría competir con semejante persona para el logro del objeto de su poder del deseo? ¿Te gustaría ser el obstáculo que se interpone directamente en su camino hacia el progreso y la realización? ¿Te gustaría jugar con él la parte análoga a la de aquel que trata de quitarle un hueso a un lobo hambriento o quitar el cachorro de tigre de las garras de su salvaje madre?
Por supuesto, este es un caso o ilustración extrema. Muy pocas personas llegan, de hecho, a esta etapa, aunque no es imposible de ninguna manera. Muchos recorren el camino largo, las personas fuertes y exitosas que lo han hecho bien, que han llegado, que han hecho las cosas, en cualquier área de la actividad humana han viajado una gran distancia en esa dirección, en el camino del deseo. Han despertado en su interior el intenso y fundamental poder del deseo que habita de forma latente en las profundidades del ser mental y emocional, el alma, si así deseas llamarle, de cada criatura humana, y han hecho que esa fuerza elemental se vierta por los canales de los deseos dominantes específicos que han llevado a la superficie de su naturaleza desde las profundidades del subconsciente. Mira en cualquier dirección que desees y verás que las personas fuertes, dominantes, exitosas, son aquellas en quienes el poder del deseo se ha despertado y se ha dirigido de esta manera. Estas personas saben lo que quieren, igual que sabe lo que quiere el hombre que se estaba ahogando, el hombre hambriento, el hombre sediento, la criatura en celo, la hembra madre. No tienen dudas con respecto a sus deseos dominantes. Estas personas también quieren, con la fuerza suficiente, aquello que representa sus deseos dominantes, tal y como lo hizo el hombre que se estaba ahogando, el hombre hambriento, y el resto de nuestros ejemplos. E igual que estos ejemplos, estas personas también estuvieron dispuestas a pagar el precio. Repasa la lista de mujeres y hombres exitosos cuyas carreras conoces. Pon en esa lista a los grandes descubridores, inventores, exploradores, militares, empresarios, artistas, escritores, y a todas aquellas personas que han hecho las cosas con éxito. Luego recorre nombre tras nombre a medida que descubres la información biográfica del poder del deseo manifestado por esos individuos. Descubrirás que en todos los casos estuvieron presentes los ideales definidos del deseo insistente, la expectativa confiada, la determinación persistente y la compensación equilibrada, que constituyen la fórmula maestra del logro de nuestra enseñanza. Y este segundo requisito, el deseo insistente, resulta ser el poder del deseo elemental dirigido hacia los canales de manifestación y expresión apropiados. Estos individuos sabían exactamente lo que querían. Ellos lo querían con la fuerza suficiente y estuvieron dispuestos a pagar el precio. Es este espíritu de quererlo con la fuerza suficiente lo que distingue a los hombres y mujeres de fuerte propósito y determinación del común de las personas que simplemente quieren las cosas de una manera suave, débil y convencional. Eso distingue a los verdaderos deseadores de los anhelantes aficionados. Fue el reconocimiento de este espíritu en los hombres lo que hizo que Disraeli comentara que una larga meditación lo había llevado a la convicción de que un ser humano con un propósito establecido y con una voluntad que podría poner en juego la existencia misma para su cumplimiento, ciertamente lograría ese propósito. Sin embargo, podrías decir, si admito la verdad de tu premisa, ¿cómo tengo que actuar para despertar el poder del deseo latente y dormido dentro de mí? ¿Y que éste fluya en dirección del logro de mis deseos dominantes? En respuesta a la pregunta podríamos decir, comienza por el principio y procede a despertar y a atraer el poder latente del deseo, presentándole el estímulo de ideas e imágenes sugerentes y motivantes, pues de principio a fin prevalece el principio expresado en el axioma de la psicología que dice, el deseo es despertado y fluye hacia aquello que es representado por ideas e imágenes mentales. Entre más fuerte y más clara sea la idea o imagen mental, más fuerte y más insistente es el deseo que se despierta. Debes proceder a aplicar este principio desde el comienzo mismo, incluso en la etapa del poder del deseo semidespierto.
Dentro de ti se encuentra un gran almacén de poder de deseo latente y dormido, una gran reserva de poder de deseo que está casi dormido, pero que contiene los poderes latentes y emergentes de manifestaciones y expresiones maravillosamente diversas. Harías bien en comenzar moviendo esta gran reserva de poder del deseo, despertándola a la actividad de una forma general, con el fin de que posteriormente dirija su poder y hagas que fluya hacia y a lo largo de los canales de expresión y manifestación que has provisto para él. En el gran cráter de un poderoso volcán en Hawái, a plena vista del visitante que se atreve a acercarse a la orilla del abismo, hay un gran lago de lava derretida que hierve y burbujea y está en efervescencia, un lago de fuego líquido, por así decirlo. Este enorme lago ardiente está relativamente calmado en su superficie. Sin embargo, la ebullición procede de sus profundidades. El cuerpo de fuego líquido ardiente sube y baja de manera rítmica y se balancea de lado a lado en el cráter. El observador queda impresionado cuando reconoce un poder latente y emergente de posibilidades de manifestación y expresión casi inconmensurables. Siente que nace de él la convicción de que si en algún momento este gigantesco cuerpo de fuego líquido que hierve, que sube y baja y se balancea, despertara plenamente a la actividad, hirviera y bulliera hasta la orilla del cráter y se desbordara, se derramaría hacia los valles inferiores y destruiría todo obstáculo a su paso. Este enorme lago de lava líquida, este gran cuerpo de fuego líquido, es un símbolo del gran cuerpo del poder del deseo latente y emergente que habita dentro de cada persona, dentro de ti. Habita ahí, relativamente inactivo en la superficie, pero manifestando siempre una ebullición peculiar que procede de sus profundidades. Hierve y burbujea, sube y baja con un ritmo como de marea. Se balancea en una secuencia rítmica de lado a lado. Parece estar diciéndote siempre, aquí estoy, incansable y agitado, siempre deseando, anhelando, hambriento, sediento, deseando expresarme y manifestarme en una forma y dirección definida. Despiértame, despierta mi fuerza interna, ponme en acción y yo me elevaré y ejerceré mi poder, y lograré para ti aquello hacia lo cual me dirijas. Por supuesto nos damos cuenta que esta agitación o este despertar de tu poder del deseo latente tiene la capacidad de crear un descontento adicional de tu parte, y ciertamente lo hará. Pero ¿qué importa? Algunos filósofos elogian el espíritu de la satisfacción y dicen que la felicidad solo ha de hallarse ahí. Sea como sea, podría afirmarse con seguridad que todo progreso procede del descontento. Al tiempo que admitimos el valor de la satisfacción, también creemos en el evangelio del descontento, hasta un cierto grado y alcance. Creemos que el descontento es el primer paso en el sendero hacia el logro. Creemos que es justo este descontento divino lo que hace que los hombres y mujeres emprendan la aventura divina de la vida. Y está detrás y debajo de todo progreso humano. La satisfacción puede ser llevada demasiado lejos. La satisfacción absoluta como resultado de la apatía y el letargo detiene las ruedas del progreso. Evidentemente, la naturaleza no está satisfecha. De otra forma dejaría de manifestar el proceso de evolución. Indiscutiblemente, la naturaleza siempre ha estado llena del espíritu del descontento, a juzgar por su manifestación invariable de la ley del cambio. Si no hubiera descontento y el deseo de cambiar, no habría cambio en la naturaleza. La ley del cambio muestra claramente la opinión de la naturaleza al respecto y sus sentimientos y deseos prevalecientes en la materia. Harías bien en comenzar a dar un tratamiento al gran cuerpo de poder del deseo elemental para que presente una mayor actividad y transmute su poder estático en poder dinámico.
llevándolo de un estado de semidescanso al estado de agitación aumentada y a la tendencia a fluir hacia la acción. Puedes hacerlo igual que lo harás posteriormente en el caso de deseos específicos, particulares y definidos, es decir, presentándoles ideas e imágenes mentales sugerentes e incitantes. Comienza presentando a tu poder del deseo la imagen mental de que se parece al gran lago de lava fundida, de fuego líquido, repleto de energía, poder y fuerza latente y emergente, lleno del impulso elemental hacia la expresión y manifestación en forma y acción externa, capaz y dispuesto a llevar a cabo todo lo que desea hacer con suficiente fuerza, siempre y cuando se le proporcione un canal definido por el cual fluya su poder. Muéstrale una imagen de sí mismo en la que se refleje que está listo y dispuesto a transmutar su energía estática en fuerza dinámica y a verterse en los canales que tú habrás de proveerle, y por encima de todo que es verdaderamente capaz de hacerlo si tan solo se despierta a la acción dinámica. Harías bien en acompañar esta imagen mental con una afirmación o declaración verbal de los detalles de dicha imagen. Trata al poder del deseo elemental como si se tratara de un ser vivo. Existe una razón psicológica válida para esto, por cierto, y dile con palabras exactas qué es, cuáles son sus poderes y cuál es su naturaleza esencial, que es mostrar la disposición de expresarse y manifestarse en formas de actividad externa. Lánzale estas afirmaciones sugerentes de la manera más firme, seria y persistente que puedas. Proporciona al poder del deseo el elemento de la idea y la imagen mental. Dale la imagen de lo que es y el patrón o diagrama de lo que puede hacer si tiene deseos de hacerlo. El resultado de este tipo de tratamiento aplicado a tu poder del deseo elemental pronto se manifestará a través de una sensación intensificada de un movimiento rítmico más vigoroso, como de marea, y de lado a lado, como se escribió previamente, y de una velocidad y vigor mayor de ebullición. De sus profundidades surgirán poderosos impulsos y necesidades, turbulencias y levantamientos. El gran lago fundido del poder del deseo comenzará a hervir con un mayor vigor y mostrará una inclinación a producir el vapor de la voluntad. Experimentarás nuevas y extrañas evidencias del impulso del poder del deseo dentro de ti, que busca expresarse y manifestarse a través de los canales que le has proporcionado. Sin embargo, antes de llegar a esta etapa, deberás haber creado los canales a través de los cuales deseas que el desbordante poder del deseo fluya cuando llegue a la etapa de desbordamiento. Estos canales deben construirse sobre la base de los deseos que han probado ser tus deseos dominantes. Construye estos canales profundos, amplios y fuertes. A partir de ellos posteriormente podrás construir canales más pequeños para los deseos secundarios y derivados que surjan de tus deseos dominantes. No obstante, en este momento, tu preocupación primordial está relacionada con tus canales principales. Deja que cada canal represente la idea y la imagen mental clara, profunda y fuerte de aquello que quieres exactamente a medida que lo ves y lo reconoces claramente. Has descubierto exactamente qué quieres, cuándo lo quieres y cómo lo quieres. Deja que tus canales representen estas ideas con tanta fidelidad como te sea posible. Construye los muros altos para que nada se desperdicie, que tus muros sean fuertes para que soporten la presión. Construye los canales profundos y amplios para que lleven toda la fuerza y el volumen de la corriente. Por crear los canales de tus deseos dominantes, nos referimos a establecer los senderos que han de ser recorridos por la corriente abundante del poder del deseo que has despertado de su condición latente y emergente. Estos canales o senderos son creados mentalmente a través del uso de la imaginación y la ideación creativa. Estas fuerzas mentales
se manifiestan con el fin de crear y presentar a tu conciencia las ideas e imágenes mentales de tus deseos dominantes, mismos que has descubierto en tu proceso de autoanálisis. El trabajo de crear estos canales no es sino una continuación de tu trabajo mental que llevas a cabo para descubrir tus deseos dominantes. Cuando estés creando estos canales debes seguir 3 reglas generales, a saber: 1. Haz que los canales estén despejados y limpios, creando y manteniendo una idea clara, limpia, específica y definida de cada uno de tus deseos dominantes, en la cual se condense todo el pensamiento con respecto al deseo dominante y no existan materiales ajenos o no esenciales. 2. Haz que los canales sean amplios y profundos, formando imágenes mentales o ideas sugerentes que apelen a las emociones asociadas con los deseos dominantes, despertando así los apetitos de esos deseos mediante la representación de los objetos que anhelan y mediante la presentación de imágenes de las alegrías que estarán presentes cuando finalmente se lleven a cabo. 3. Haz que las orillas sean fuertes mediante el empleo de la determinación persistente de la voluntad, de modo que la corriente veloz y poderosa pueda quedar confinada dentro de los límites del deseo dominante y no se le permita escapar y desperdiciarse disipando su energía y su fuerza en los alrededores. Cuando tu corriente fluya libremente, descubrirás que es necesario construir canales menores que sirvan para manifestar el logro de objetos y metas útiles para la realización de los objetos y metas de los canales principales. Cuando construyas estos canales menores, sigue las mismas reglas y principios generales que te hemos proporcionado. El mismo principio se aplica desde los grandes canales principales hasta el canal más pequeñito. Siempre construye de forma clara y limpia a través de ideas y objetivos definidos. Siempre construye profundo y amplio a través de ideas e imágenes mentales sugerentes. Siempre crea orillas fuertes a través de la voluntad determinada. Para concluir nuestra reflexión sobre el segundo requisito, es decir, el elemento de desearlo con la suficiente fuerza, deseo imprimir en tu mente el gigantesco poder vigorizante e incitante ejercido por las ideas e imágenes mentales sugerentes sobre el poder del deseo. Las ideas e imágenes mentales sugerentes actúan sobre el poder del deseo con un enorme efecto, con el fin de incitar, despertar, agitar, estimular, emocionar, provocar, incentivar, movilizar, alentar, animar y exhortar la expresión y la manifestación. No existen otros incentivos iguales a estos. Todos los deseos intensos son despertados por incentivos como estos, aplicados consciente o inconscientemente. Por ejemplo, tal vez no tengas deseos de ir a California. Luego tu interés en esa parte de los Estados Unidos se despierta por lo que lees o escuchas sobre dicho estado, y se despierta un vago deseo de visitarlo. Posteriormente, cierta información que tiene como objetivo brindarte material adicional para que tengas ideas e imágenes mentales sugerentes, sirve para despertar tu deseo de ir a California. Comienzas buscando animosamente más ideas y fotografías, y entre más recolectas, más crece la llama de tu deseo. Finalmente, lo quieres con la suficiente fuerza y haciendo a un lado todos los obstáculos, pagas el precio y haces el viaje hacia ese lugar. Si no te hubieran sido proporcionadas las ideas e imágenes mentales sugerentes adicionales, tu deseo original pronto se habría desvanecido. Has experimentado la verdad de este principio. También sabes cómo podrías utilizarlo si quisieras inducir a un amigo para que visitara California, ¿no es así? Entonces, comienza a trabajar, utilizándolo en tu poder del deseo, cuando desees incitarlo para que desees con la suficiente fuerza algo que sabes que es benéfico para ti. Es usual ilustrar este principio a través de la imagen de verter el aceite de la idea en la llama del deseo, manteniendo vivo y fortaleciendo así el poder de este último.
La ilustración sirve bien a su propósito, pero tu memoria y tu imaginación, que representan la experiencia, brindarán una ilustración más cercana. Todo lo que necesitas hacer es imaginar el efecto que produciría en ti si tuvieras hambre y pudieras formar la imagen mental o crear la idea sugerente de una comida particularmente apetitosa, aun cuando realmente no tengas hambre. El solo hecho de pensar en esa comida hará que se te haga agua la boca. Una vez más, puedes imaginar fácilmente el efecto que produce en ti la imagen mental vívida o la intensa idea sugerente de una cascada de agua de montaña clara y fresca, cuando estás muy sediento y te encuentras en un largo viaje, o una vez más, cuando te encuentras en una oficina amontonada y con mala ventilación, y piensas en el aire fresco de las montañas donde fuiste a acampar y a pescar el verano pasado. Cuando imaginas claramente la alegría de la experiencia, ¿acaso puedes negar que tu poder del deseo se despierta intensamente y te dan ganas de dejar todo e irte a las montañas de inmediato? Llevemos el principio a su forma externa y trata de imaginar el efecto de un sueño de comida abundante sobre un hombre verdaderamente hambriento, del sueño de un hombre sediento en el que aparecen grandes cascadas de agua. Trata de imaginar el efecto del bramido lejano de un alce hembra sobre el alce macho que busca con quién aparearse. ¿Te gustaría obstruir su camino en ese momento? Finalmente, imagina la emoción y la intensidad del deseo por parte de un tigre cuando tiene frente a sus ojos comida para sus cachorros hambrientos, o la fuerza de su deseo cuando escucha a lo lejos el llanto de molestia de algunos de sus pequeños. Con el fin de desear y desear hacer con tanta fuerza como lo hacen estos seres humanos y los animales que hemos empleado como ejemplos, debes alimentar el poder del deseo con ideas e imágenes mentales sugerentes, con un poder de excitación similar a aquellas que despiertan a la acción sus deseos dominantes. Por supuesto, se trata de casos extremos, pero sirven para ilustrar el principio involucrado. En resumen, para querer con la suficiente fuerza, debes crear un hambre desesperada y una sed desesperada por el objeto de tus deseos dominantes. Debes intensificarla continuamente, presentándole de forma repetida ideas e imágenes mentales sugerentes del banquete de los ricos manjares y de la cascada que cae, que espera el logro exitoso de los deseos. Medita bien en esta idea hasta que comprendas todo su significado. Fin de la parte 2. Espero les haya gustado este video. Si es así, favor de dar pulgar arriba. Compártanlo y suscríbanse a mi canal. Es gratis. Muchas gracias y hasta la próxima.